los invito. Se pide a la diputada Alma Edwige Alcaraz Hernández dar lectura a la exposición de motivos de su iniciativa a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Adelante, diputada. Con su venia, diputada presidenta, compañeras, compañeros, medios de comunicación, público que nos hace el honor de acompañarnos. La corrupción es un problema que se enfrenta en todos los países del mundo. Sus consecuencias van desde la pérdida de la confianza social hasta la creación de distorsiones de mercado que afectan finalmente las finanzas públicas nacionales e incluso internacionales. Es claro que la existencia de las malas prácticas se encuentra presente en los ámbitos privado y en el ámbito público. Sin embargo, la corrupción del sector público ha sido mayormente estudiada y analizada, pues su existencia implica afectaciones generales a la sociedad y la disminución directamente de bienes, de generar menos bienes, de producir, de dar menos bienes a la ciudadanía. Al respecto, el INEGI, en el comunicado de prensa sobre las estadísticas a propósito del Día contra la Corrupción Internacional, informó que de acuerdo con la encuesta nacional de cultura cívica, el 54% de las personas de 15 años y más reconoció a la corrupción como uno de los 3 problemas más importantes que enfrentó nuestro país en el año 2020. Y que en el 2019 fueron sancionados un total de 6,154 servidores públicos, de los cuales el 55,4% pertenecía a las administraciones públicas, que entre el 2017 y el 2019, Guanajuato fue una de las entidades en donde se observaron los mayores aumentos en el porcentaje de personas víctimas de corrupción. Con estos datos es fácil darnos cuenta del por qué el combate a la corrupción es un tema de amplia importancia en nuestro país, haciendo que autoridades como el gobierno federal, así como organizaciones de la sociedad civil, impulsen estrategias, campañas, políticas públicas y regulaciones que permitan de alguna manera poder frenar el alto nivel de corrupción que existe. Y justo aquí es donde el control interno cobra una importancia muy relevante, pues es un proceso en el que se encuentran involucradas prácticamente todas las áreas de una organización con la finalidad de participar en el ámbito de sus respectivas competencias, a que las metas de la organización se cumplan, que se maximice el uso de los recursos económicos, de los recursos materiales, de los recursos humanos disponibles y que se prevenga la existencia de prácticas indebidas o corruptas. De acuerdo con la Declaración de Lima de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, mejor conocido como el INTOSAI, el control interno es el medio por el cual un organismo regulador señala las violaciones a la legalidad, asegura la rentabilidad y procura la racionalidad en las operaciones financieras. Así, los órganos internos de control son entes fiscalizadores de prevención, de detención y de sanción de actos de corrupción, por lo que su función principal es la de fomentar la legalidad, y la rendición de cuentas, así como la transparencia, buscando la mejora de la gestión pública a través de la fiscalización mediante acciones de prevención, detección y sanción de acciones que pueden ser consideradas como corruptas. Estos órganos forman parte de las propias organizaciones o entidades, los famosos órganos internos de control. A fin de asegurar su correcto funcionamiento, deben de gozar de independencia organizativa, de independencia funcional, que les permita actuar sin la influencia y sin la injerencia de presiones políticas o generadas por la propia dependencia y por los propios servidores públicos, por los jefes, pues.
Y entre las principales formas de lograr dicha independencia se encuentran: 1, la posibilidad de disponer de los medios financieros necesarios para cumplir con las funciones que tienen encomendadas, es decir, que tengan el suficiente presupuesto. 2, la facultad de administrar directamente y bajo su más estricta responsabilidad los recursos económicos, materiales y humanos que tengan asignados, que no haya interferencia sobre el manejo de los bienes que ellos tienen que administrar. El reconocimiento de sus grados de autonomía en el marco legal que rige su actuación, que los protege el marco legal y que se diga que son autónomos. La protección de la independencia de sus miembros, esto es, que no le deban el favor del puesto a alguien, sobre todo a quien van a auditar, porque en ese momento justamente es cuando se pierde la independencia, se pierde la autonomía y está sujeto el contralor pues a lo que le pida el jefe, porque es el que le consiguió la chamba. Específicamente, en lo que respecta a la protección de la independencia de sus miembros, es necesario tener en cuenta que la independencia de los órganos internos de control se encuentra inseparablemente relacionada con la independencia de sus servidores públicos, específicamente de aquellos encargados de tomar las decisiones del órgano. Por lo tanto, para garantizar esa independencia, es necesario que el propio marco legal asegure sistemas transparentes, democráticos y abiertos al público para la elección y la sustitución de sus titulares, que no quede en manos del jefe, en manos de quien va a poner al titular del órgano interno de control, y que después el titular del órgano interno de control pues esté sujeto a los caprichos pues del jefe, porque es el que lo puso. Aquí es justamente donde la iniciativa que el día de hoy se someto a su consideración cobra aún más relevancia, pues busca asegurar que el titular en especial del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado, comandada por Carlos Amarripa en este estado, sea un funcionario absolutamente independiente del fiscal general del Estado, con el fin último de que sus decisiones, resoluciones, investigaciones y revisiones se encuentren totalmente alejadas de las influencias que puedan ejercer tanto el fiscal general del Estado como los demás servidores públicos de la dependencia, que el contralor no esté sujeto, pues, a los caprichos del órgano, del titular de la Fiscalía General del Estado. Y es que debemos considerar que, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, entre las atribuciones de este órgano interno de control están, pues, verificar que el ejercicio del gasto de la Fiscalía General se realice conforme a la normatividad aplicable, realizar auditorías, realizar revisiones, que es lo que hace cualquier órgano interno de control, y presentar al fiscal general los informes y las propuestas correspondientes. Por lo tanto, resulta sumamente necesario asegurar la independencia del titular del órgano interno de control, por lo cual se debe de modificar el procedimiento de su designación a fin de disminuir al máximo posible la participación del propio fiscal general y establecer mecanismos que aumenten la transparencia del proceso y la participación ciudadana de la elección de este titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado. Por todo lo anteriormente expuesto, es que esta iniciativa pretende reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo en sus artículos 106, 113 y 119, así como el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con el objetivo de modificar el procedimiento para la designación del titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado, incluyendo la participación de este Congreso, en especial de las comisiones de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso. Y estas tres comisiones, quienes se proponen sean las encargadas
de emitir la terna de entre la cual deba designarse al titular previa realización de comparecencias públicas a los 10 aspirantes que hayan sido seleccionados por el Consejo Externo de Consulta de la propia Fiscalía, quienes deberán cumplir con los requisitos y tiempos establecidos de la convocatoria pública que al efecto se publique. De forma novedosa, el procedimiento que proponemos incluye que a través del Consejo Externo de Consulta de la propia Fiscalía se lleve a cabo una primera etapa de selección de 10 candidatos, quienes deberán cumplir con los requisitos que contemple la convocatoria pública abierta y presentar los documentos probatorios que ahí mismo se les soliciten. Una vez terminada esta etapa, la lista de los 10 candidatos se enviaría a este Congreso para que las comisiones antes comentadas de Derechos Humanos, de Justicia y de Seguridad Pública sean estas 3 comisiones las que tomen la comparecencia de los candidatos y quienes hagan las entrevistas, y estas 3 sean quienes seleccionen a los 3 candidatos más idóneos para ocupar el cargo del titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado. La terna sería enviada por las Comisiones Unidas después de estas 3 Comisiones Unidas a este Pleno. Y este Pleno será aquí justamente por el voto de las 2/3 partes de la totalidad de quienes integramos este Congreso, quienes a través del voto de las 2/3 partes elegirían al nuevo titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado. Compañeras y compañeros diputados, es necesario que impulsemos reformas, que impulsemos acciones que ayuden a mejorar las actuaciones de la Fiscalía. Los alarmantes niveles de inseguridad, de corrupción, de impunidad en nuestro Estado nos obligan a tener un órgano de control interno, en el caso de la Fiscalía, capaz de revisar eficazmente las actuaciones del fiscal general del Estado y de toda la Fiscalía en general, y capaz de combatir la corrupción al interior de este instituto, capaz de hacer auditorías y revisiones integrales sin miedo, capaz de imponer sanciones, y todo ello puede ser posible si su titular tiene independencia y tiene autonomía suficiente para hacerlo. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Se turna la parte correspondiente a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato a la Comisión de Justicia, con fundamento en el artículo 113, fracción 3, y la parte relativa a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en el artículo 113, fracción 2 de nuestra Ley Orgánica para su estudio y dictamen.